Ahora, ahora lo explico. Ya chiquillos, miren, vamos a ver lo que les comentaba en el inicio. Voy a sacar esto. Barra. Ahí está. De partida, nosotros lo que hemos ido ingresando ha sido poco. Nosotros tenemos, por ejemplo, o sea, poco en Project, harto, ¿cachai? En lo que es Excel. Nosotros tenemos, por ejemplo, supuestamente ingresado estas tres planillas, ¿cierto? Que son presupuesto actual, el real y el estimado. Hoy día agregué una nueva, esta, que es la misma tabla de presentación en la que vamos a poder ir trabajando. ¿Ya? Dentro de todo esto, por ejemplo, lo que decía el señor Guaringa, por ejemplo, si tú te vas a la opción que aparece acá al costado, que es diagrama de Gantt, pinchas el secundario y te vas a la barra de vista, te aparecen los iconos. Y ahí tienes el navegador abierto para poder trabajar tranquilamente. Otra cosa más, ingresar recursos. Yo a lo menos me acuerdo que lo último que vimos con este proyecto chiquitito que armamos un día en clase fue el tema de simplemente la planificación que se fabricó, ¿cierto? Pusimos ciertos datos, un par de cosas y quedó como se ve. A excepción que hay una letra ahí que tenemos que ir cambiando. Ahora hay que ingresarle lo que son los precios unitarios y esa es la parte larga. La última vez ingresamos uno, ¿cierto? Pero a esto, ¿qué es lo que hicimos para poder extraer la información? Es simplemente agregar el valor Q para poder generar una curva S ficticia sin ingresar datos. ¿Ya? Entonces, para esto nos vamos a ir a lo que es recursos, nos vamos a ir a hoja de recursos, voy a sacar lo que es hoja de detalle, recursos acá, y me voy a ir a hoja de recursos. ¿Ya? El recurso número 4 lo voy a eliminar, ahí se fue. ¿Ya? Vamos a revisar cómo quedó la pilla carpeta. Ahí se fue el recurso Q. Nuevamente hoja de recursos. Ya chiquillos, acá lo que nosotros vamos a tener que hacer es lo que les comentaba, ingresar los materiales. Por ejemplo, vamos a ver el tema de alguna partida que se encuentra. Veamos hormigón. ¿Ya? Entonces, tenemos dos maneras de fabricar hormigón, uno de planta y el otro es in situ, ¿cierto? Entonces vamos a armar un hormigón in situ. Recursos, ¿ya? Acá, por ejemplo, voy a poner cemento, ¿cierto? Esto, la segunda opción, que corresponde a trabajo, ¿cierto? Lo voy a cambiar como material. Gravilla, lo voy a seleccionar como material. Arena, material. Agua, material, ¿cierto? Insumo. ¿Qué otra cosa más necesita el hormigón? Betonera. Ya, betonera. Una betonera que va a trabajar, ¿cierto? Balde, concretero. Balde concretero. Vamos a agregar, tenemos balde concretero, una extensión. Vamos a hacer algo grande. ¿Ya? Estos materiales, yo puedo hacer esto también. Tiro hacia abajo y se va a cambiar. ¿Ya? Tenemos entonces cemento, faltan palas, ¿cierto? O pala, punta, huevo, mango, plástico. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos jornal, ¿cierto? Y maestro concretero. Albañil mejor. ¿Ya? Carrerilla. Carrerilla, ¿qué más vamos a necesitar para esto? Ya, buena idea. Los de inmersión, ¿alguna otra cosa más? Agreguemos un aditivo. ¿Qué aditivo? La clásica, ¿cierto? Un hidrófugo. Y acá tenemos. Entonces tenemos materiales, ¿cierto? Acá nosotros le podemos, en lo que es etiqueta, poner, por ejemplo, metros cúbicos, ¿cómo lo vamos a medir? Este va a ser metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos, ¿cierto?
unidad. Balde concretero, unidad. Extensión eléctrica, unidad. Unidad. Este viejo, vamos a ver horas hombre. Y este viejo nos vamos a percatar de que material pase a ser trabajo y ahora vamos a tener que agregarle lo que es el valor que corresponde a él. Un maestro albañil mensualmente, ¿cuánto gana? ¿O cuánto le vamos a poner al maestro? Pongámosle unas 30 lucas. Ya. Fíjense, voy a poner 30.000, ¿cierto? Y me lo va a programar en horas. El sueldo más caro que he visto, ¿cierto? Entonces, Project tiene una manera de poder ingresar los datos que no solamente darle enter. Uno puede poner acá, por ejemplo, día o D y me va a asignar al tiro la unidad de medida con que le voy a pagar. ¿Ya? Si yo borro nuevamente y le pongo la M, me va a cobrar en minutos. Nuevamente, si pongo mes, veamos, aparece mes. ¿Ya? Entonces el sueldo del viejo va a ser por día 30.000 pesos, ¿cierto? Día. Vamos a ponerle simplemente la D. Ahí lo entiende el tío. Horas extra. Acá yo puedo asignarle las horas extra a este maestro para poder mitigar el concepto de sobreasignaciones y no tener que considerarlas dentro del costo directo, ¿cierto? En sí va a estar considerado, pero ya vamos a tener certeza cuánto vamos a gastar más sobre el maestro. Entonces, sobre este viejo, vamos a decir que la hora extra son 1.500 pesos. ¿Cierto? Y acá vamos a poner que es una opción de prorrateo. ¿Ya? Materiales. Vamos a poner comienzo, porque la mayoría de ellos son por compra. Si yo no los compro, no llegan ahora, ¿cierto? Pero el vibrador lo vamos a dejar como fin, porque el objeto lo vamos a arrendar, ¿ya? La extensión eléctrica es de la hora, ¿cierto? La betonera es de la hora también, está comprado, pero lo vamos a dejar como unidad de prorrateo. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos en este momento? Por ejemplo, grupo, ¿ya? La asignación de grupo yo puedo empezar a organizar mis ítems. Por ejemplo, el jornal va a ser mano de obra, ¿ya? Y todo lo que sea mano de obra, yo le puedo dar una forma de agrupar, ¿cierto? Material, ¿cierto? Acá puedo poner alguna asignación al tipo de material. Este puede ser áridos, ¿cierto? Y lo mismo que la arena, ¿cierto? Maquinaria, vamos a poner herramienta, 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 herramienta. La carretilla va a ser una herramienta más, ¿cierto? Y vamos. Aditivo. Ahí tenemos la adición, ¿cierto? Voy a poner guardar. Ahora los costos. El saco de cemento, ¿como en cuánto está? 3.800, 4.000 pesos, ¿cierto? Vamos a poner 3.950. ¿Está engañado? ¿Ah? La ideal es que sea sin IVA, ¿ya? Porque después tú sacando la información le pones lo que corresponde. Siempre todo sin IVA, ¿ya? El metro cúbico de gravilla estará en 25 lucas. 28. La arena. El agua, 3.000 pesos. A menos que salga alguien más caro. La betonera debe estar costando unos 150.000 pesos, ¿cierto? El balde concretero está como en 2.500 y algo, ¿cierto? La extensión eléctrica, la más barata o la más fome, puede ser, tiremos una de 20 lucas, ¿ya? Porque es cable del bueno. La pala, precio, los 5 lucas, 5.000. Carretilla está en unos 98.000. ¿Cierto? El vibrador de inmersión más el motor es arriendo, entonces me va a salir el día 20 lucas.
¿Y el aditivo hidrófugo cuánto sale? El balde está como unos... No puede ser. Debe estar como en 14 lucas. El bidón. Sí, pues. La betonera la tenemos comprada, es parte de la casa. ¿Cierto? Agua. Ya tenemos, por ejemplo, una cierta cantidad de elementos ingresados, ¿cierto? La betonera le vamos a poner calendario, si es que se puede. No, no me deja. El jornal le vamos a poner también unos 1.200 pesos, ¿cierto? La retroexcavadora, vamos a agregarle una, lo vamos a dejar sin asignación. ¿Ya? Entonces ahora, si yo me voy, por ejemplo, a lo que es vista, y me da por filtrar, yo podría buscar el material que yo quisiese. ¿Ya? Por ejemplo, en esta ocasión, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a filtrar todos los que digan agua o arena. Voy a sacar herramientas. Y empiezo a buscar los que me gusten a mí. ¿Ya? La otra manera que normalmente se hace es de la siguiente forma. Por ejemplo, quiero buscar grupos y busco acá grupos. Herramientas. ¿Cierto? Y empiezo a buscar. Las opciones que yo tenga acá me pueden ir ayudando a identificar los materiales que voy a utilizar para lo que son estos precios unitarios que vamos a trabajar y a conversar, ¿cierto? Costos, no tengo recursos en costos, sin filtro. ¿Ya? La opción de vista me sirve para todas las vistas en realidad. Entonces me puedo ir al diagrama Gantt y nuevamente buscar. Acá yo puedo buscar todas mis tareas críticas. ¿Ya? Puedo buscar los rangos de fecha y puedo buscar una tarea que tenga un rango de fecha desde inicio a término. ¿Ya? Volvamos, sin filtro. ¿Ya? Dijimos que íbamos a hacer hormigón. Vamos a trabajar con el G15. ¿Ya? Entonces, para ingresar, acabamos de haber ingresado una cierta cantidad de materiales al software. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ingresarlos a la partida. ¿Ya? Tengo dos formas. Uno es por el ID que yo les comentaba en su momento, o el otro es por el nombre. Y una tercera, que es más rápida, es por ejemplo si yo seleccionase estos tres, pincho secundario y me voy a la opción de asignar recursos, va a empezar a ingresar recursos a las tres unidades completas. Por ejemplo, quiero hacer hormigón, pero quiero hacerlo de golpe, agregarle los materiales y después le agrego las unidades. Entonces digo, ya, voy a agregar agua, arena, ¿cierto? El balde concretero, la betonera, carretilla, cemento. Voy a bajar un poquito acá. Gravilla, hidrófugo, ya. Voy a considerar un albañil, ¿cierto? El jornal también va a ir para adentro. Y el vibrador. Entonces acá agregué todos los ítems que yo quería, pero me dejó afuera los otros porque eran muchos. Entonces voy a agregar nuevamente, seleccionar esto y el vibrador de inmersión. Y voy a agregarlo. Ahí está. ¿Ya? Si yo reviso las partidas, todas van a tener lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte, nosotros le agregamos una unidad referencial. Entonces ya tenemos unidades, ¿cierto? Tenemos costos, pero ¿qué es lo que nos faltan? Es saber cuánto es la cantidad. Nosotros sabemos que un metro cúbico es equivalente a 3.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta agua le tenemos que echar al hormigón? Como 200 litros. Entonces vamos a decir 0,2. Siempre trabaja con coma, el punto no lo acepta Project, ¿ya? Para lo que es arena, vamos a tener que agregar 700 litros, ¿cierto? Metros cúbicos, 700 litros, 0,7. Balde concretero, ¿cuánto? Unos 6 baldes concreteros, eso es fácil, ¿cierto? Una betonera, la betonera, ¿qué rendimiento va a tener para la partida? Más o menos un 0,01, normalmente siempre es un valor bajo porque aparte que es comprar, yo lo único que estaría haciendo es devolver la inversión a la casa, ¿cierto? Y con 4 metros cúbicos no la devuelvo, 0,001. Para ir viendo cómo cambian las unidades, le voy a dar a aceptar. Indiferente que me diga 0 y el programa está calculando. Ahora, lo otro que podría hacer es aumentar la cantidad de decimales que están acá, entrando a las configuraciones que nosotros tenemos, ¿cierto?
configuración, opciones, programar. Este no lo tengo editado, así que podríamos después ir arreglando. Este a lo mejor se lo subo. ¿Ya? Cemento, ¿cuántos sacos de cemento para un G20? Son como 12, ¿no? Gravilla, ¿cuánta gravilla voy a incorporar? ¿Una pp? ¿Mm? ¿Para un G20? Ah, que espera, leí mucho, ¿no? Ah, era la densidad. Pero la gravilla es diferente que la grava. No, andan por ahí como 1750, 1600. Claro. Oye, Christopher, cuando podáis andar a ver a la Aguirre, que dice que es urgente, sí. ¿Ya cuánto es la cantidad? Son 1120 dividido en 1050, ya, son como 0,64 ya, metros cúbicos. Aditivo hidrófugo, ¿cuánto le voy a echar? ¿Cierto? Sí. ¿Y a qué le tengo que restar si es que le he hecho aditivo? Sí, sí, sí. Se le resta el agua en lo que es el aditivo. Entonces acá le voy a agregar 0,1. Le voy a dar a aceptar. Y ese 0,1, que es una nada, se lo debería restar a este. Ahora la bala punta huevo, ¿cierto? Para punta huevo vamos a utilizar unas 4 balas, ¿cierto? Y el vibrador va a ser 1. El maestro albañil en preparación y puesta, ¿cuánto se va a demorar? El precio unitario lo vamos a hacer por metro cúbico o vamos a agregar una unidad acá, texto unidad, ¿cierto? Y acá vamos a agregar la de número, cantidad, ¿ya? Acá vamos a agregar que esta unidad va a ser en m cúbico, m cúbico, m cúbico, ¿cierto? Vamos a tener acá 4 metros cúbicos, otros 4, 5 y unos 6. ¿Ya? Entonces, el viejito, acá tenemos un viejito, un maestro albañil, que es el que me lleva el rendimiento, y supuestamente la partida que tenemos acá conformada dura 1,13 días. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo a este viejo le doy otro valor? Por ejemplo, voy a poner un 0,2. Me cambió la duración de la partida, ¿cierto? Que tenemos acá. Entonces, un 0,2, 0,2 es 1 dividido en 0,2 es equivalente a 5, pero 5 ¿qué? 5 cubos, el viejo tira, 5 platachas, 5 metros cuadrados, ¿qué es lo que queremos nosotros ver, ¿cierto? Porque normalmente la puesta de hormigón podemos tirar todo el hormigón que queremos, pero la preparación o el tratamiento del hormigón, eso es lo que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si tiramos 200 cubos en un día, necesitamos unas 2 cuadrillas de 12 para poder alisar y hacer todo el trabajo, ¿cierto? Pero es distinto que el viejo te prepare el hormigón y te lo tire. Y además encima te lo platache. Entonces, ahí es el tema de la planificación, ¿cierto? Porque yo al momento de planificar puedo tener el precio unitario de la partida, pero yo tengo que después desglosar el vaciado y la preparación. Ahí ya tengo dos elementos distintos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el vaciado del viejo va a prepararme 5 cubos día. ¿Ya? Va a gastar tanto. Y el jornal
vamos a decir que necesitamos que trabaje a la par y no vamos a necesitar uno, vamos a necesitar varios. Entonces va a ser un 0,333. ¿Ya? Y le vamos a dar aceptar. Por cada metro cúbico, el vibrador, ¿cuánto funciona? O cuánto consume del recurso. Porque tengo 20.000 pesos, que yo creo que es mucho. ¿Cierto? Entonces acá vamos a decir que el vibrador es un 0,1, ¿cierto? Y que por cada inversión va a ser 200 pesos. Entonces, el metro cúbico, ¿cierto? De preparación me está saliendo 293.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Porque aparte la carretilla, ¿cierto? Está mal editada, tenemos que poner un 0,5 a lo mejor. Y tenemos el maestro, a lo mejor tenemos 47.000 pesos en cemento. La unidad de medida del cemento está mal medido, ¿cierto? Vamos a cambiarlo. Gráfico de recursos. ¿Ya? Vamos a sacar el detalle. Y nos vamos a ir a hoja de recursos nuevamente. Cemento. ¿Ya? Saco. Uso unidad. Bidón. Ahí estamos ya, se ve un poco mejor. Nuevamente a lo que es esta opción acá. Ahí ya estaría. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Haber ingresado, ¿cierto? De manera simple, un precio unitario. ¿Ya? La otra forma que se puede hacer lo mismo, y es un poco más largo, es que yo ingrese, seleccione la partida, y acá, por ejemplo, empiece uno a uno a buscar en el desplegable. ¿Ya? Entonces, este desplegable llega a ser a veces infinito cuando quiero agregar las cosas, cuando tengo muchos ítems, ¿cierto? Y lo otro es que tengo un Excel, ¿ya? Con las hojas de recursos, vamos a ir a la hoja de recursos, ¿ya? Voy a sacar este detalle, que siempre se me olvida. Hoja de recursos. Hoja de tarea, formulario, recursos. ¿Dónde la dejé? Acá está. En mi opción. Project también, para poder ingresar los datos, y es lo mismo que les comentaba la última vez, tiene un código ID, ¿cierto? Y el código ID es el que está indicado a medida que nosotros vamos ingresando los materiales y que corresponde a estos números, del 1 al infinito, que están a este costado izquierdo, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo pescar toda la planilla, hacer un simple copiar-pegar, me voy a un Excel y lo copio, ¿ya? Lo intento en este caso voy a sacar lo que corresponde a esto, y acá, por ejemplo, puedo poner 1, 2, no vamos a sacar nada de lo que dije, vamos a poner de acá mismo, 1, 2, 3, ¿cierto? Selecciono los 3 ítems, pincho 2 veces sobre el cuadradito, se despliega. Y voy a seleccionar todo el cuadro completo, ¿ya? Control T. Y voy a armar una tabla dinámica, ¿ya? La idea de esto es, por ejemplo, a medida que vamos ingresando, nosotros tenemos el código ID, vamos a ponerle acá, ID. Entonces me voy a una planificación o una carta GAN, que esté acá. Selecciono, por ejemplo, otro ítem que necesita elementos similares a lo que es el hormigón, que podría ser la albañilería en su mortero de pega. Vamos a dividir la pantalla. ¿Ya? Y acá vamos a abrir. Albañilería, ¿qué necesitaría para este caso? ¿Cierto? Necesito agua, cemento y arena, ¿cierto? Para hacer la mezcla de mortero. Entonces, por ejemplo, en el ID yo busco acá, agua es el 7, cemento es el 4 y arena es el 6. Voy a utilizar unos baldes concreteros que están por acá. Balde el 9, ¿cierto? Y para. Y le doy a aceptar. Y se carga. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si son o tienen dos pantallas y tienen mucho ítem largo, para no estar peloteando entre pestaña y pestaña, lo pueden hacer de esta manera. La otra forma,
y es lo que les comentaba en su momento con el tema de la hoja de recursos, es que abran la hoja de recursos, ¿ya? Lo mismo, seleccionan el cuadrado que está acá arriba, ¿ya? Copiar. Me voy nuevamente al Excel que tengo acá armado y pego todo lo que a mí me dé la gana. Hay que esperar un poco porque son hartos recursos. Después de eso, lo único que tienen que hacer es transferir la información al proyecto que tienen, eliminando, por ejemplo, lo que son las subagrupaciones u otros elementos que están acá o que no les sirven a ustedes. Antes de que explote mi PC. Como si es que copio todo. Ah, ya. No lo quiere copiar. Se murió. Lo mismo que hicimos recién, ¿cierto? Tengo los materiales. Por ejemplo, el proyecto que tienen ustedes no tiene ciertos ítems. Vamos a ir viendo qué ítems son los que me pide. Hoja de recursos. Elimino del detalle. Y por ejemplo, a mí no me sirve lo que es el clase número 4. ¿Cierto? Por ejemplo, el código o subgrupo se va. ¿Cierto? A mí me interesa tener el nombre, el tipo, ¿cierto? La unidad de recurso también se va porque tenemos en etiqueta de grupo, ¿cierto? El grupo, ¿cierto? Las iniciales faltarían acá. Iniciales. ¿Cierto? Capacidad máxima está sin la capacidad máxima. La tasa estándar, las horas, el uso, el tipo de comienzo, calendario, y después los demás ya yo creo que no lo van a usar. El código podrían dejarlo como para encontrar los elementos, pero no creo. Ahí al gusto de usted. Entonces, después sería simplemente copiar, pegar nuevamente en el Excel. ¿Cierto? Me voy, por ejemplo, a lo que tienen acá. Bajo hasta el infinito si quieren. Igual se pueden importar recursos antes, Sí, puede importarlos, por ejemplo, de otro proyecto. pero no de un Excel. Sí, tendría que tener el formato, pero es básicamente lo mismo que copiar, pegar. Por ejemplo, lo mismo que vamos a hacer ahora. A ver si resulta. Y no si le achunté alguna unidad. Por ejemplo, veamos otro precio, uno más difícil. El moldaje, ¿cierto? Tenemos un moldaje. Originalmente lo tenemos seleccionado y habíamos puesto un valor arbitrario de 400.000 pesos. Nosotros al final del cabo en el primero definimos esto y nos dio una duración de 5 días y algo, a la velocidad de preparación que tenía el viejo. ¿Cierto? Entonces, decir, ¿qué es lo que pasa acá? Que tenemos que al final del cabo ingresar más mano de obra. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso dentro de la hoja de recursos? Por ejemplo, me voy a ir nuevamente, hoja de recursos. Primero eliminar el detalle. Recursos. ¿Ya? Y acá a lo que es, vamos a eliminar el filtro. Vamos a tener todo. ¿Cierto? Y lo vamos a buscar por trabajo. ¿No? Y solamente quiero el trabajo. Si se fijan, hay un ítem que está rojo. ¿No? Había un ítem que estaba rojo. Veamos si hay otro más. Que debería estar rojo también. No parece el que se salvó. Pero lo vamos a esforzar un poco. O lo vamos a forzar a que pase a rojo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando está en rojo?
de hecho te dice que está en rojo y te aparece como una cantidad máxima asociada. Si el programa me está diciendo que con esa máquina, para hacer todo el proyecto, él no alcanza, o el rendimiento que nosotros le asignamos no va a dar para poder llegar a la meta, automáticamente. Entonces yo tengo que satisfacer la necesidad del dato y aumentar, por ejemplo, la cantidad de este. Entonces, por ejemplo, ya tengo dos máquinas trabajando y la disponibilidad del programa, él entiende que pueden haber dos máquinas trabajando dentro de la misma unidad, que no necesitan que sea una sola trabajando para todos lados. ¿Cómo lo piensa el programa? Es que, ¿cuál fue el que armamos? Parece que fue este. La retroexcavadora, el en plantilla. Entonces él está asumiendo que la misma tarea la pueden hacer dos unidades en el mismo costo que tenemos asignado acá, para poder llegar a la cantidad de horas de trabajo, para cumplir con las 5 horas. El programa trabaja de dos formas, o tres formas en realidad. Uno, computando la cantidad del rendimiento de la maquinaria o del objeto para conseguir el tiempo deseado. ¿Ya? Dos, que nosotros no le asignemos tiempo o meta y que con el solo rendimiento nos defina el periodo de trabajo, como lo que pasó acá abajo con el hormigón. ¿Ya? Y la tercera es que nosotros dejemos fijas las unidades y trabajemos de manera independiente tanto tiempo como cantidades. ¿Ya? Entonces nosotros podemos planificar y asignar los tiempos y contra ello podemos asignar la cantidad de mano de obra que vamos a tener para lograr el objetivo. ¿Cómo se hace eso? Si se fijan dentro de lo que dice tarea tipo, en esta parte inferior me aparecen las opciones que son duración fija, trabajo fijo y unidades fijas. La duración fija es cuando yo voy a asignar al proyecto una fecha o un periodo determinado, ¿ya? Indiferente a lo que el programa me pueda definir. El trabajo fijo es lo que vamos a conocer como mano de obra o todo el gasto de HH que va a tener el proyecto dentro del precio unitario que nosotros vamos a generar. ¿Ya? Y la última unidad es dejar estática ambas piezas. ¿Ya? La idea de todo esto es que el precio unitario en esta ocasión o la materialidad que nosotros vamos a generar se estatice a la necesidad del proyecto. ¿Ya? Voy a pausar un poco. Ahora miren, veamos lo otro que les comentaba. Recién les decía sobre el sistema de trabajo que tiene Project. Por ejemplo, si yo digo ya, voy a tener las unidades fijas, pero voy a cambiar una duración fija. ¿Qué pasa si le cambio el rendimiento a este viejo? 0,5. Y le doy a aceptar. Me cambió el costo, pero no me cambió los días, ¿cierto? Entonces yo podría jugar con él, diciendo que un 0,05, ¿cuánto va a ir variando el valor de la unidad? ¿Ya? Vamos a seguir con el 0,2. Le voy a dar a aceptar. Ahora vamos a ver lo que es el trabajo fijo. Yo, por ejemplo, normalmente cuando trabajo con unidades fijas, lo que es la última opción, yo si altero la unidad de duración debería cambiar el rendimiento del viejo. Es que no me lo va a sacar por rendimiento, me lo va a sacar por la cantidad de días y sueldos que él va a considerar. Entonces el porcentaje que nosotros estamos asignando acá va a ser equivalente a la duración por plata o por sueldo. Por ejemplo, recién trabajo fijo, dijimos que esta tarea va a durar 8 días, acá, y el viejo sigue estando en 002. Pero ¿qué pasa si yo a esta misma tarea lo bajo acá a unidades fijas y digo que quiero que me trabaje 3? El sueldo bajó de los 17.000 y algo. Vamos a ver si lo puedo subir un poco. Profe, Diga. la evaluación la compra de la evaluación número 3 no la subió. No, no la subí. La tengo que subir ahora. Hoy día o mañana la voy a dejar subir. ¿Ya? ¿Por qué los cambios del método de trabajo numérico que tiene? ¿Ya? Uno es de repente para poder generar ciertos valores calzados. Yo tengo ciertas tareas que no me inciden. Por ejemplo, una tarea que tiene holgura, ¿cierto? El otro para poder calcular correctamente lo que me daría una ruta crítica. ¿Ya? Y el otro poder asignar la cantidad de mano de obra cuando tengo un problema con la misma ruta crítica para poder sacar. Entonces podría estatizar las cantidades, pero podría aumentar la cantidad de manos
y saber cuánto es el costo asignado a dicha tarea. Otra cosa más que tienen que saber para poder ir avanzando con esto, voy a sacar acá el detalle, ¿ya? Secundario, ¿cierto? Porque van a tener que después programar. En información, ustedes encuentran la tabla de datos de lo que es la partida, ¿ya? Está, por ejemplo, el avance porcentual que ustedes pueden asignar, la duración que la pueden cambiar, ¿cierto? Y el tipo de programación, la fecha de inicio y la fecha de término. Pero más allá de ello, ¿cierto? Por ejemplo, me van a aparecer las predecesoras que le puedo dar seguimiento, ¿cierto? Los recursos asignados a la tarea. Una programación o un método más, un poco más al callo, donde yo puedo poner una fecha de corte para el control de ella y fechas de restricción. Y otra cosa más, puedo agregar un calendario a esa tarea, un calendario especial. Es lo que les comentaba, yo por ejemplo si generara un calendario especial para ese equipo con una llegada distinta o un horario por ejemplo distinto, la tarea está atrasada, pongamos un ejemplo, y necesito que hagan un turno nocturno, genero un calendario con horario nocturno en donde ellos van a poder trabajar tranquilamente. Entonces el programa me va a calcular esas horas y las va a sumar y no me va a extender la tarea, pero me va a calcular el costo sobre la tarea en la mano de obra. Y puedo ver los porcentajes también, ¿cierto? Completado físico y el total, ¿ya? Le puedo agregar una nota a la tarea si tuviese que ir haciendo alguna revisión. Por ejemplo, la tarea ya un porcentaje del 20% avanzado, lo que yo creo. O se me cayó el bidón de aditivo a la betonera y no sé qué hacer. La última, los campos personalizados, son los datos que nosotros fuimos agregando y cómo están funcionando ahora en el proyecto, ¿ya? Tenemos un costo actual, ¿cierto? Y lo demás. Dentro de todo esto, yo por ejemplo a esta tabla de datos puedo agregar el porcentaje, ¿ya? Porcentaje completado. Y puedo ir viendo el porcentaje y asimilando cuánta es la cantidad. Entonces puedo poner un 33% del avance y a lo mejor, y ahí la barrita azul me va indicando o me acusa automáticamente cuánto es lo que tiene, ¿ya? ¿Qué otra cosa más puedo hacer con él? Aparte de ingresar recursos, dentro de la tarea que es costo, podría sumarle también un delta más. Eso, chiquillos. No sé si tienen duda o alguna consulta. ¿No? ¿Seguro?